Atención jubilados del Seguro Social. Una nueva ley cambiaría los beneficios del Seguro Social para siempre. Se vislumbran buenas noticias en el horizonte para el aumento del ajuste por costo de vida para los beneficiarios del Seguro Social. Luego de que meses de debate sobre la cuestión del índice que se utiliza para calcular el COLA de los jubilados, el representante de Arizona, Rubén Gallego, ha presentado un nuevo proyecto de ley que pondría en marcha el cambio de la métrica para que obtengan mayores beneficios, los cuales puedan mejorar de manera significativa su nivel de vida. Es un proyecto de ley que va a tener un impacto real en los pagos del Seguro Social año tras año. El nuevo proyecto de ley se llama Ley de Impulso de Beneficios y COLA. Es un intento de modificar el título segundo de la Ley de Seguridad Social. Requeriría que el comisionado del Seguro Social utilizara el índice de precios para el consumidor de personas mayores, de los adultos que más lo necesitan, para calcular el ajuste anual por costo de vida. Y es que este índice está especialmente calibrado para las necesidades que tienen los estadounidenses mayores de 62 años, muy a diferencia del cual se utiliza actualmente, el cual es el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos, el cual claramente atiende a un grupo demográfico más joven. El proyecto de ley intenta mejorar la calidad de vida de las personas mayores, por lo cual se ha incluido una disposición para utilizar cualquiera de los índices que sea mayor para lograr este objetivo. Se trata principalmente de una formalidad en este momento, ya que el costo de la atención médica es lo suficientemente alto como para que este nuevo índice ganaría casi siempre. Los ajustes por costo de vida se basan en el aumento porcentual que tiene uno de estos índices entre el tercer trimestre del año anterior y el tercer trimestre del año en curso, por lo cual solo se realizan si existe un aumento. Pues bueno, esto es una rareza, ya que cada año parece haber un aumento en la inflación que afecta a las cifras. Es por ello que proyectos de ley como este son clave para el futuro de los estadounidenses que reciben una pensión del Seguro Social. Mantenerse al día con la inflación cuando tu salario o tus ingresos están estancados ya es bastante difícil. Peor aún cuando estás en la fuerza laboral, puedes cambiar de trabajo. Pero en el caso del Seguro Social, no. Esto no es negociable a nivel individual. Afortunadamente, en los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo concertado para igualar el COLA con la inflación. En este año 2024, el COLA es del 3,2%. Ojo con esto, todavía está muy por detrás del aumento del 3,5% que tuvo la inflación real. Pero bueno, es un esfuerzo valiente por igualarlo. Y no nos olvidemos del año 2023, cuando el COLA fue del 8,7%, lo cual aún así daba cabida a secuelas de la inflación y la pandemia. Pero aún así, algunos legisladores, como lo son el representante Gallego y grupos de defensa, insisten en este cambio de índices debido a las necesidades específicas que tienen las personas mayores, el cual el resto de la población no lo tienen. Este IPC, dirigido para los adultos mayores, da un peso más grande a los gastos médicos, a los gastos de alimentación, el cual el índice para asalariados no lo hace. Y está claro que como regla general, las personas mayores necesitan una atención médica más completa, la cual los que todavía están en la fuerza laboral no lo necesitan.
Una regla general muy amplia, que no siempre se aplica, pero que tiene sentido considerar seriamente a medida pues que la población envejece. El representante gallego argumentó a favor de aprobar este proyecto de ley con la siguiente declaración. Los costos crecientes significan que las personas mayores que reciben seguro social ven disminuir el valor real de sus beneficios. Mi nuevo proyecto de ley va a poner más dólares en los bolsillos de los beneficiarios del seguro social para pagar sus facturas, para obtener medicamentos, para pagar la vivienda. Y es justo. Las personas mayores se obtuvieron estos beneficios del seguro social trabajando arduamente. Pues bueno, este proyecto de ley fue apoyado por muchos, entre los cuales podemos encontrar comentarios hechos por el mismo Roman Ullman, residente del capítulo 97 de jubilados en Arizona, quien fue firme en este enfoque, afirmando pues el enfoque de la forma actual de calcular el COLA que no tiene en cuenta la inflación que ven las personas mayores, en los costos de atención médica, en el pago de viviendas. Es muy importante que el COLA refleje con la inflación cómo afecta a las personas mayores, para que de este modo, pues, se pueda pagar las facturas correspondientes y los cheques mensuales del Seguro Social se mantengan sólidos. Este no es el único proyecto de ley que tiene esta naturaleza que están presentando actualmente los legisladores. En el mes pasado de marzo, el senador Bob Casey, de Pensilvania, otro demócrata, presentó un proyecto de ley complementario en el Senado. Pues muy bien, señores, el IRS ha realizado un último anuncio sobre los pagos de estímulo económico que muchos no han cobrado. El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el IRS, anunció que alrededor de 1 millón de personas que no presentaron sus declaraciones del año fiscal 2020 aún podrían ser elegibles para recibir reembolsos. Según las estimaciones realizadas por el propio IRS, esto significa que existen más de $1,000 millones en reembolsos de impuestos, que a día de hoy siguen sin ser reclamados. Y es que quienes apliquen podrían recibir más de $900. A pesar de que en un inicio la fecha límite para presentar esta mencionada declaración de impuestos fue en mayo del 2021, muchas personas continúan sin presentarlas. Sin embargo, aún existe una nueva oportunidad para ellos. Aunque no existen penalizaciones por no presentar tu declaración, es muy importante tener en cuenta que todas las declaraciones deben presentarse dentro de los 3 años posteriores a la fecha límite, para que de este modo, pues, se te permita este reembolso. Para aplicar, los contribuyentes pueden solicitar copias de formularios faltantes, como lo son el formulario W2, el formulario 1098, el formulario 1099 o el formulario 5498. Esto lo presentan a sus empleadores, bancos u otros pagadores. Además, el IRS proporciona una herramienta web gratuita llamada Obtener Transcripción en Línea, la cual nos permite a los contribuyentes obtener una copia de tu declaración de ingresos y de salarios de una manera rápida y sencilla. Dependiendo de los casos, los individuos que apliquen para este programa van a poder obtener grandes cantidades en estados como California, Texas u Ohio, por ejemplo. Justamente, en este último, que es Ohio, se estima que más de 31,000 personas podrían reclamar reembolsos en promedio de $909 cada uno, lo cual suma un total de 33 millones de reembolsos potenciales. Además de dichos reembolsos, los contribuyentes que no presentaron sus declaraciones también podrían ser elegibles para otros beneficios fiscales,
como lo son el crédito tributario por ingreso del trabajo, el ATC, o el crédito de reembolso de recuperación. Este último funciona para reclamar los cheques de estímulo de la pandemia, en el caso de que tú no lo hayas recibido en aquel momento. Este tipo de créditos pueden resultar significativos. Por ejemplo, el del año fiscal 2020, el crédito tributario por ingreso del trabajo tuvo un valor de $6,660 para los contribuyentes con hijos calificados.